La palabra que pronuncias con fe es más poderosa que 1000 acciones sin convicción. ¿Sabes qué? Me costó años entender eso. Años de intentar, de empujar, de hacer listas, de repetir fórmulas que no sentía. Hasta que un día me detuve. Me detuve por completo. No por cansancio. Fue algo más profundo. Como si el alma dijera, ya basta. Escucha. Y escuché. Escuché el silencio. Escuché la intuición. Escuché una palabra. Una sola. Y esa palabra cambió todo. Te voy a contar algo personal. Una vez, estaba en una situación que parecía no tener salida. Las cuentas se acumulaban. Las oportunidades se evaporaban. Y yo me sentía como si estuviera atrapada en una habitación sin puertas. Pero en medio de esa oscuridad, recordé algo que había enseñado muchas veces, pero que no estaba aplicando con honestidad. Una palabra. Una afirmación. No una frase larga. No un decreto complejo. Solo una palabra. Y decidí repetirla. Una vez por hora. No más. No menos. Una vez. Cada hora. Como quien riega una semilla sin ansiedad. Como quien confía en que el sol hará su parte. La palabra era provisión. No dinero. No riqueza. No abundancia. Provisión. Porque la provisión es más que dinero. Es respuesta. Es sustento. Es lo que llega cuando lo necesitas, aunque no lo hayas pedido con palabras. Y empecé a decirla. Cada hora. A veces en voz alta. A veces en silencio. A veces con fe. A veces con duda. Pero la decía. Y algo empezó a moverse. Prueba esto hoy. No necesitas entenderlo todo. No necesitas sentirte lista. Solo repite conmigo, provisión. Una vez. Cada hora. Y observa. Observa sin exigir. Observa sin controlar. Observa como quien mira el cielo esperando lluvia, sabiendo que no puede forzarla, pero sí recibirla. ¿Te ha pasado que te llega algo justo cuando ya habías soltado la esperanza? A mí sí. Y no fue casualidad. Fue sincronía. Fue respuesta a una vibración que yo misma había sembrado. Porque cada vez que decía provisión, no estaba pidiendo. Estaba recordando. Estaba alineándome con lo que ya existe. Con lo que ya está disponible. Con lo que no necesita ser mendigado. Y te lo digo en serio, no tienes que repetirla con perfección. No tienes que estar en paz para que funcione. Puedes estar cansada. Puedes estar confundido. Puedes estar en medio del caos. Y aún así, decirla. Provisión. Y dejar que haga su trabajo. Una vez, estaba caminando por la ciudad, sin rumbo. Me sentía perdida. No sabía qué hacer con mi vida. Y de pronto, sin pensarlo, dije la palabra. En voz baja. Provisión. Y justo en ese momento, alguien me llamó. Una oportunidad que no había buscado. Una puerta que no sabía que existía. Y entendí que la palabra no es mágica. Es magnética. Atrae lo que ya está en camino. Pero que no puede llegar si tú no estás en sintonía. ¿Te atreves a probarlo? No como experimento. No como truco. Sino como acto de fe. Una vez por hora. No más.
no menos. Provisión. Y luego, suelta. No lo expliques. No lo analices. Solo repítela. Y deja que el universo haga lo suyo. A veces me preguntan, ¿y si no pasa nada? Y yo respondo, ¿y si sí? Porque lo que bloquea no es la falta de resultados. Es la impaciencia. Es la duda que se disfraza de lógica. Es el miedo que quiere pruebas antes de creer. Pero la fe camina sin mapa. La fe dice provisión sin saber de dónde vendrá. Y aún así, llega. Repite conmigo, provisión. Y siente. No pienses. No calcules. Solo siente. Como quien toca el agua sin saber su profundidad. Como quien abre la ventana sin saber si habrá viento. Como quien confía, sin garantías. Te voy a dejar con esto, cada hora, cuando mires el reloj, cuando cambies de actividad, cuando sientas que el día se escapa, di la palabra. Una vez. Provisión. Y luego, vive. Vive como si ya estuviera resuelto. Vive como si el dinero ya estuviera en camino. Vive como si el universo ya hubiera dicho sí. Porque, lo dijo. Solo espera que tú lo digas también. Te voy a confesar algo que no suelo contar. Hubo una época en la que me sentía como si el mundo estuviera hecho de puertas cerradas. Caminaba con fe, sí, pero también con una sombra de duda que me seguía a todas partes. Y esa sombra tenía nombre, urgencia. La urgencia de que el dinero llegara ya. De que las cosas se resolvieran ya. De que la vida me diera pruebas antes de que yo pudiera confiar. Y claro, así no funciona. Un día, mientras tomaba té en silencio, me vino una imagen. No una idea. Una imagen. Era como ver una semilla bajo tierra. No se ve. No se toca. Pero está viva. Y pensé, ¿cuántas veces he enterrado mi fe sin regarla? Porque eso hacemos cuando repetimos afirmaciones sin presencia. Sin pausa. Sin respeto. Como si fueran comandos. Como si el universo fuera un empleado que debe obedecer. Y no, no es así. La palabra que elegí no era para controlar. Era para recordar. Para volver a mí. Para volver a ese espacio donde todo ya está dado. Y te lo digo con el corazón en la mano, cuando empecé a decirla sin prisa, sin exigencia, sin miedo, algo cambió. No afuera. Primero adentro. Y eso fue suficiente. ¿Has sentido alguna vez que el dinero te observa? No como juez. Como espejo. Reflejando tu estado interno. Si estás en carencia, él se esconde. Si estás en gratitud, él se acerca. Si estás en paz, él se queda. Y eso lo aprendí no leyendo. Lo viví. Lo viví cuando dejé de perseguirlo y empecé a invitarlo. Como quien pone la mesa sin saber si vendrá visita, pero igual enciende la vela. Prueba esto, cada vez que digas la palabra, hazlo como quien acaricia. No como quien golpea. No como quien exige. Di, provisión. Y luego, respira. No hagas nada más. No busques señales. No revises tu cuenta. Solo respira. Porque esa respiración también es parte del ritual. Una vez, estaba en una librería. No tenía intención de comprar nada. Solo quería estar rodeada de palabras. Y mientras caminaba entre los estantes, la dije. En voz baja. Provisión. Y justo al girar,
Vi un libro que no estaba en su lugar. Lo tomé. Lo abrí. Y ahí estaba. Una frase que me dio la respuesta que llevaba semanas buscando. No sobre dinero. Sobre mí. Sobre lo que estaba bloqueando. Y entendí que la provisión no siempre llega en billetes. A veces llega en frases. En encuentros. En intuiciones. ¿Sabes qué me pasó después? Empecé a jugar con la palabra. Sí, jugar. Como niña que inventa mundos. La decía mientras cocinaba. Mientras lavaba los platos. Mientras caminaba por la calle. Y cada vez sentía que algo se acomodaba. Como si el alma dijera, gracias por confiar. Porque eso es lo que hacemos cuando repetimos con fe. No estamos pidiendo. Estamos confiando. Y te lo digo sin adornos, hubo días en los que no sentía nada. Nada. Como si la palabra fuera hueca. Como si no tuviera eco. Pero aún así o la decía. Porque la fe no se mide por lo que sientes. Se mide por lo que sostienes. Y yo decidí sostenerla. Aunque no entendiera. Aunque no viera resultados. Aunque todo pareciera igual. Hasta que dejó de parecer igual. Un cliente que no respondía, respondió. Una deuda que parecía imposible, se resolvió. Una idea que no llegaba, apareció. Y no fue magia. Fue coherencia. Fue alineación. Fue el resultado de sembrar sin ansiedad. ¿Te animas a sembrar así? Una palabra. Una vez por hora. No como fórmula. Como acto de amor. Como quien riega sin mirar el reloj. Como quien canta sin esperar aplausos. Como quien confía, porque sí. Y si en algún momento sientes que no sirve, que no pasa nada, que estás perdiendo el tiempo, recuerda esto. Cada palabra que pronuncias con fe es como una llave. No sabes qué puerta abrirá. Pero sabes que abrirá. Y eso basta. Di conmigo, si quieres, provisión. Y deja que el día te sorprenda. Te voy a contar algo que me pasó hace poco. Estaba en casa, con la lluvia golpeando suave contra las ventanas, y me sentía inquieta. No por algo concreto. Era como una vibración sutil, como si algo estuviera por llegar pero aún no tuviera forma. Me senté en el suelo, sin intención de meditar ni de pensar. Solo quería estar. Y ahí, en ese silencio húmedo, me vino una frase que no había usado antes. El universo no responde al ruido. Responde al ritmo. Y eso me sacudió. Porque yo había estado repitiendo palabras como si fueran martillos. Como si cada afirmación tuviera que romper una pared. Pero no. No era eso. Era más como sembrar en tierra fértil. Como quien deja caer una semilla y confía en que la tierra sabe qué hacer. Ese día, cambié la forma en que decía mi palabra. Ya no era provisión como orden. Era provisión como susurro. Como caricia. Como quien llama a alguien que ama, sin apuro. Y te lo juro, algo cambió. No en el mundo. En mí. Y eso fue suficiente para que el mundo empezara a moverse distinto. ¿Has sentido alguna vez que el dinero te observa desde lejos, esperando que lo invites sin miedo? Yo sí. Y cuando lo hice, no llegó como lo imaginaba. No fue una transferencia. No fue un sobre. Fue una idea. Una idea que me llevó a crear algo. Y ese algo trajo lo demás. Por eso te digo,
No repitas la palabra como quien quiere controlar. Repítela como quien quiere recordar. Porque eso es lo que hacemos cuando afirmamos con fe. Recordamos lo que ya es. Lo que ya está. Lo que no necesita ser creado, solo manifestado. Una vez, mientras caminaba por un mercado, vi a una mujer vendiendo flores. No tenía puesto. No tenía cartel. Solo un ramo en las manos y una sonrisa que parecía no tener prisa. Me acerqué. Le pregunté cuánto costaban. Y me dijo, lo que tu corazón quiera dar. Me quedé en silencio. Porque eso es provisión. No es precio. Es presencia. Es saber que lo que das, vuelve. Que lo que entregas, se multiplica. Que lo que confías, florece. Y desde ese día, cada vez que digo la palabra, la digo como ella vendía sus flores. Sin prisa. Sin exigencia. Sin miedo. Solo con certeza. Con esa certeza que no grita, pero que sostiene. Prueba esto. Cuando digas provisión, hazlo como quien enciende una vela. No para iluminar todo. Solo para recordar que hay luz. Que siempre hubo. Que no se fue. Que solo necesitaba ser vista. Y si te cuesta creerlo, está bien. No tienes que creerlo todo hoy. Solo tienes que decirlo. Una vez. Cada hora. Como quien deja migas en el camino. Como quien confía en que algo la seguirá. Te voy a confesar algo más. Hubo un momento en que pensé que todo esto era fantasía. Que las palabras no podían cambiar la realidad. Que el dinero solo llegaba por esfuerzo, por cálculo, por estrategia. Y entonces, me enfermé. No físicamente. Me enfermé de agotamiento. De desconexión. De olvido. Olvidé que el alma también tiene voz. Y que esa voz no grita. Susurra. Y fue en ese silencio, en esa pausa forzada, que volví a la palabra. No como fórmula. Como medicina. Como abrazo. Como puente. Y desde ahí, todo empezó a sanar. ¿Sabes qué hice después? Empecé a escribirla. No solo decirla. La escribía en servilletas. En la palma de mi mano. En la esquina de un libro. Como quien deja señales para sí misma. Como quien se recuerda que no está sola. Que hay algo más grande. Más sabio. Más generoso. Y cada vez que la veía escrita, sonreía. No por lo que tenía. Por lo que sabía que estaba llegando. Porque cuando confías, ya estás recibiendo. Así que si hoy estás dudando, si hoy estás cansado, si hoy no sabes cómo, di la palabra. Una vez. Cada hora. Y deja que el día te hable. Porque te va a hablar. No con gritos. Con gestos. Con sincronías. Con encuentros. Con ideas que no esperabas. Y cuando eso pase, no digas qué suerte. Di gracias. Porque no fue azar. Fue respuesta. Fue reflejo. Fue la cosecha de tu fe sembrada en silencio. Te voy a contar algo que me dolió, pero que hoy agradezco. Una vez, me quedé sin nada. Literalmente. Sin ingresos. Sin respaldo. Sin planes. Y lo más duro, sin confianza. Me sentía como si el mundo me hubiera dado la espalda. Como si todo lo que había enseñado no sirviera para mí. Y en medio de esa tormenta, me pregunté,
¿Y si todo esto es mentira? Sí. Lo pensé. Lo sentí. Lo dudé. Porque cuando el miedo te aprieta el pecho, hasta la fe parece un lujo. Pero justo ahí, pasó algo. No algo grande. No algo espectacular. Fue una escena pequeña. Estaba en la cocina, lavando una taza, y sin pensarlo, dije la palabra. No por disciplina. No por esperanza. Fue como un suspiro. Como un reflejo. Provisión. Y no sé cómo explicarlo, pero el agua se sintió distinta. Como si me estuviera lavando por dentro. Como si esa palabra hubiera tocado algo que yo había olvidado. Desde ese momento, empecé a observar. No a buscar. A observar. Porque cuando estás en carencia, todo lo que haces se vuelve búsqueda. Pero cuando confías, todo se vuelve descubrimiento. Y descubrí que la provisión no siempre llega como la imaginamos. A veces llega como descanso. Como claridad. Como alguien que te dice justo lo que necesitabas oír. ¿Sabes qué hice después? Me propuse jugar con el tiempo. Sí, jugar. Porque el tiempo puede ser un aliado si lo tratas como compañero, no como enemigo. Así que cada hora, cuando el reloj marcaba un cambio, yo decía la palabra. No como quien cumple una tarea. Como quien se regala un instante. Provisión. Y luego, seguía. Sin esperar. Sin exigir. Sin revisar si ya había funcionado. Y te lo digo con honestidad, hubo días en los que no pasó nada. Nada visible. Nada tangible. Pero algo se movía. Lo sentía. Como quien sabe que el suelo está germinando aunque no vea brotes. Y esa certeza me sostuvo. Una tarde, mientras caminaba por un parque, vi a un niño jugando con hojas secas. Las lanzaba al aire como si fueran tesoros. Y pensé, así debería sentirse la fe. Como juego. Como confianza sin lógica. Como entrega sin cálculo. Y desde ese día, cada vez que digo la palabra, la digo como él lanzaba sus hojas. Con alegría. Con inocencia. Con esa certeza que no necesita pruebas. Prueba esto hoy, no digas la palabra para que algo pase. Dila para que algo se acomode. En ti. En tu energía. En tu forma de mirar. Porque cuando tú cambias, todo cambia. No por magia. Por coherencia. Te voy a confesar algo más. Una vez, alguien me dijo, eso de repetir palabras es una tontería. Y por un momento, dudé. Me sentí ridícula. Como si estuviera jugando a algo infantil. Pero luego, recordé. Recordé que lo infantil no es lo ingenuo. Es lo puro. Es lo que no necesita explicación. Y volví a decirla. Con más fuerza. Con más ternura. Con más respeto. Y ese respeto abrió puertas. Una oportunidad que parecía cerrada, se abrió. Una persona que no me hablaba, me buscó. Una idea que no encontraba, me despertó en medio de la noche. Y entendí que la palabra no es un hechizo. Es una llave. Una llave que abre desde adentro. ¿Te animas a usarla así? No como fórmula. Como ritual. Como acto de amor propio. Una vez por hora. No para cambiar el mundo. Para cambiar tu vibración. Para recordar que no estás sola. Que no estás olvidado. Que hay algo que te sostiene, aunque no lo veas.
Y si hoy estás en duda, si hoy sientes que esto no tiene sentido, si hoy te pesa el silencio, di la palabra. Una vez. Y luego, escucha. No con los oídos. Con el alma. Porque el alma siempre responde. Aunque tú no lo notes. Y cuando lo notes, no digas por fin. Di gracias. Porque no fue el final. Fue el inicio. El inicio de una nueva forma de vivir. Más suave. Más presente. Más conectada. Así que ahora, si quieres, dilo conmigo. No por mí. Por ti. Provisión. Y deja que el día te abrace. Te voy a contar algo que me hizo llorar, pero no de tristeza. Fue una mezcla rara. Como cuando el alma se sacude y no sabe si reír o quedarte en silencio. Estaba en una estación de tren, esperando sin destino claro. No tenía boleto. No tenía plan. Solo quería moverme. Cambiar de aire. Y mientras miraba los rieles, me vino la palabra. No como pensamiento. Como impulso. Provisión. La dije sin fuerza. Sin intención. Como quien deja caer una piedra al agua. Y justo después, una mujer se me acercó. Me preguntó si necesitaba ayuda. No me conocía. No sabía nada de mí. Pero me ofreció su tiempo. Su atención. Su presencia. Y eso fue más que dinero. Porque a veces creemos que la provisión tiene que venir envuelta en cifras. En contratos. En cheques. Pero no, a veces viene como gesto. Como mirada. Como alguien que te ve cuando tú ya no sabes cómo verte. ¿Sabes qué hice después? Me senté en ese tren, sin saber a dónde iba. Y durante todo el trayecto, cada vez que el paisaje cambiaba, yo decía la palabra. Una vez. Como quien acompaña el movimiento. Como quien respira con el mundo. Provisión. Y no sé si fue el ritmo del tren, o el silencio entre estaciones, pero algo se acomodó. Como si el alma dijera, gracias por no rendirte. Y eso es lo que quiero que sientas. No la obligación de repetir. La invitación a confiar. Porque cuando confías, no estás esperando. Estás recibiendo. Aunque no lo notes. Aunque no lo entiendas. Aunque todo parezca igual. Una vez, alguien me preguntó, ¿y si no tengo fe? Y yo respondí, entonces usa la palabra como quien toca una puerta sin saber si hay alguien adentro. Porque no se trata de tener fe perfecta. Se trata de tener fe suficiente. Suficiente para decirla. Suficiente para sostenerla. Suficiente para no abandonarla cuando el mundo parece sordo. Prueba esto, cada vez que sientas que el día te pesa, que el reloj te corre, que el dinero se esconde, detente. Solo un segundo. Y di la palabra. No como quien exige. Como quien recuerda. Provisión. Y luego, sigue. No te quedes esperando. No te quedes mirando el cielo. Vive. Camina. Haz lo que tengas que hacer. Porque la palabra ya hizo lo suyo. Te voy a confesar algo más. Hubo una época en la que coleccionaba afirmaciones. Las escribía en papeles. Las pegaba en las paredes. Las decía como quien recita un poema. Pero no funcionaban. No porque fueran malas. Porque yo no estaba presente. Las decía desde la ansiedad. Desde el miedo.
desde la urgencia. Y eso bloquea. Hasta que un día, quemé todos esos papeles. No por rabia. Por limpieza. Por renuncia. Y me quedé con una sola. Una palabra. Una vibración. Una intención. Provisión. Y desde ahí, todo cambió. No porque fuera mágica. Porque era suficiente. ¿Has sentido alguna vez que menos es más? Que una sola cosa bien hecha vale más que 100 mal sostenidas. Eso pasa con las palabras. No necesitas muchas. Necesitas una que te abrace. Que te sostenga. Que te recuerde quién eres. Y esa puede ser esta. Y si hoy estás en duda, si hoy sientes que esto es demasiado simple, demasiado suave, demasiado invisible, te entiendo. Yo también lo pensé. Yo también lo cuestioné. Pero luego, lo viví. Y vivirlo, es otra cosa. Una vez, mientras escribía en mi diario, me pregunté, ¿qué pasaría si el dinero no fuera problema? Y la respuesta que vino no fue una cifra. Fue una sensación. Libertad. Ligereza. Paz. Y entendí que eso es lo que buscamos. No billetes. No cuentas llenas. Buscamos sentirnos sostenidos. Y esa sensación empieza con una palabra. Así que si quieres, haz esto, cada hora, cuando el mundo te empuje, tú responde con suavidad. Con firmeza. Con presencia. Provisión. Y luego, deja que el día te muestre lo que ya estaba en camino. Porque está en camino. Aunque no lo veas. Aunque no lo creas. Aunque no lo entiendas. Y cuando llegue, no digas por fin. Di lo sabía. Porque en el fondo, siempre lo supiste. Te voy a contar algo que me hizo detenerme en seco. Estaba escribiendo una carta que nunca iba a enviar. Era solo para mí. Para vaciar lo que dolía. Para entender lo que no entendía. Y en medio de esa carta, sin pensarlo, escribí la palabra. No como afirmación. Como confesión. Provisión. Y al verla ahí, sola, en medio de frases rotas, me quebré. Porque entendí que no era el mundo el que me negaba. Era yo la que no me estaba permitiendo recibir. ¿Sabes qué descubrí ese día? Que muchas veces repetimos palabras desde la carencia. Como quien grita en un pozo esperando eco. Pero la palabra no necesita volumen. Necesita verdad. Y mi verdad, en ese momento, era que no confiaba. No en el universo. No en la vida. No en mí. Así que decidí hacer algo distinto. Dejé de repetirla por obligación. Empecé a repetirla como quien se abraza. Como quien se acompaña. Como quien se dice, estoy aquí. No me he ido. Y eso lo cambió todo. Una mañana, mientras preparaba café, me vino una imagen. Era como ver una cuerda invisible que me conectaba con algo más grande. Y cada vez que decía la palabra, esa cuerda se tensaba. No para jalar. Para sostener. Para recordarme que no estaba cayendo. Que estaba siendo sostenida. Prueba esto hoy, no digas la palabra como quien quiere resultados. Dila como quien quiere presencia. Como quien quiere volver a sí. Porque cuando vuelves a ti, todo lo demás se acomoda. Te voy a confesar algo más. Una vez, me ofrecieron un trabajo que parecía perfecto. Buen sueldo. Buen ambiente. Todo lo que había pedido.
pero algo en mí decía que no. No por miedo. Por intuición. Y fue difícil. Muy difícil. Porque decir no cuando todo parece sí requiere una fe que no siempre tenemos. Pero lo dije. Y justo después, apareció otra oportunidad. Más alineada. Más libre. Más verdadera. Y entendí que la provisión no siempre llega en lo que brilla. A veces llega en lo que respira. ¿Has sentido alguna vez que lo que te llega no es lo que pediste, pero sí lo que necesitabas? Eso me pasó. Y me sigue pasando. Porque la palabra no responde a caprichos. Responde a vibraciones. Y cuando tu vibración es clara, la respuesta también lo es. Una tarde, mientras caminaba por una calle que no conocía, me perdí. Literalmente. No sabía dónde estaba. No tenía señal. No tenía mapa. Y en vez de entrar en pánico, dije la palabra. Una vez. Provisión. Y justo después, vi una tienda abierta. Entré. Pregunté. Me orientaron. Me ofrecieron agua. Me regalaron una sonrisa. Y salí más conectada que antes. Porque perderse también puede ser parte del camino. Y eso me enseñó algo que no está en los libros. Que la provisión no es solo lo que llega. Es también lo que te guía. Lo que te cuida. Lo que te acompaña cuando no sabes a dónde vas. Prueba esto. Cada vez que sientas que estás fuera de ruta, que el día se desordena, que el dinero no aparece, di la palabra. No para que todo se arregle. Para que tú te acomodes. Porque cuando tú te acomodas, el mundo te sigue. Te voy a contar otra cosa. Una vez, me quedé sin voz. Literalmente. Por días. No podía hablar. Y eso me obligó a escuchar. A observar. A sentir sin explicar. Y fue ahí, en ese silencio forzado, que entendí el poder de lo no dicho. Porque la palabra también se puede pensar. También se puede sentir. También se puede escribir. Y cada forma tiene su fuerza. Así que si hoy no puedes decirla, escríbela. Si no puedes escribirla, piénsala. Si no puedes pensarla, siéntela. Porque lo importante no es cómo la expresas. Es que la sostengas. Que no la sueltes. Que la lleves contigo como quien lleva una piedra en el bolsillo. No para mostrarla. Para recordarla. Y cuando el día termine, cuando el silencio te visite, cuando la noche te abrace, di la palabra. Una vez. Sin ruido. Sin prisa. Sin miedo. Provisión. Y deja que el sueño te acomode. Porque incluso mientras duermes, el universo escucha. Te voy a contar algo que no tiene lógica, pero tiene alma. Una noche, mientras acomodaba libros viejos en una caja, encontré uno que no recordaba haber comprado. No tenía título en la portada. Solo una palabra escrita a mano en la primera página. Provisión. Nada más. Nada menos. Y me quedé ahí, con el libro abierto, sintiendo que alguien me había dejado un mensaje. No sé quién. No sé cuándo. Pero sí sé por qué. Porque lo necesitaba. Porque lo había olvidado. Porque a veces, el universo te habla en susurros. ¿Sabes qué hice? Cerré el libro. Lo puse sobre la mesa. Y me quedé mirándolo como quien mira una vela encendida. No por lo que decía. Por lo que despertaba.
Porque esa palabra, sola, sin contexto, sin explicación, me recordó algo que había enterrado bajo capas de lógica. Que no todo se resuelve pensando. Que no todo se consigue empujando. Que hay cosas que solo llegan cuando te abres. Sin condiciones. Y eso fue como respirar después de mucho tiempo aguantando el aire. Prueba esto, no busques entenderlo todo. No intentes armar el rompecabezas antes de tener las piezas. Solo repite la palabra. Una vez. Cada hora. Como quien deja caer una gota en el lago. Como quien confía en que el eco hará su parte. Te voy a confesar algo más. Una vez, me obsesioné con los resultados. Con los números. Con los tiempos. Con las señales. Y cada vez que decía la palabra, lo hacía con ansiedad. Como quien toca la puerta esperando que se abra ya. Y claro, no se abría. Porque la ansiedad es ruido. Y el universo responde al silencio. Así que hice algo que me costó. Me rendí. No como derrota. Como entrega. Dejé de exigir. Dejé de medir. Dejé de controlar. Y empecé a decirla como quien canta sin público. Como quien escribe sin editor. Como quien ama sin garantía. Y desde ahí, todo empezó a fluir. Una mañana, mientras regaba las plantas, noté algo que nunca había visto. Una flor que no había sembrado. No estaba en mis planes. No estaba en mis registros. Pero ahí estaba. Abierta. Viva. Presente. Y entendí que la provisión también puede ser sorpresa. Que no todo lo que llega tiene que ser esperado. Que hay regalos que solo aparecen cuando dejas espacio. ¿Has sentido alguna vez que algo te llega sin que lo hayas pedido? Eso es señal. No de suerte. De sintonía. De que estás vibrando en el canal correcto. De que estás dejando de empujar y empezando a permitir. Prueba esto hoy. Cuando digas la palabra, hazlo como quien abre una ventana. No para que entre algo. Para que salga lo que ya no sirve. Porque a veces, lo que bloquea no es lo que falta. Es lo que sobra. Es lo que ya no te pertenece. Es lo que ya no vibra contigo. Te voy a contar otra cosa. Una vez, me invitaron a hablar en un lugar donde nadie me conocía. No sabían lo que hacía. No sabían lo que enseñaba. Y yo tenía miedo. Miedo de no ser entendida. Miedo de no ser recibida. Miedo de no ser suficiente. Pero justo antes de subir al escenario, dije la palabra. En silencio. Provisión. Y algo se acomodó. No en el público. En mí. Y desde ahí, hablé. No para convencer. Para compartir. Y al terminar, alguien se acercó. Me dijo, no sé por qué, pero sentí que me hablaste a mí. Y eso fue más que aplausos. Porque cuando tú estás alineada, no necesitas explicar. Tu energía habla por ti. Así que si hoy tienes que enfrentar algo que te da miedo, si hoy tienes que tomar una decisión, si hoy tienes que dar un paso, di la palabra. Una vez. Y luego, da el paso. No por seguridad. Por confianza. Porque la seguridad es externa. La confianza es interna. Y cuando el día te regale algo inesperado, algo pequeño, algo que parece insignificante, no lo ignores. Obsérvalo. Agradécelo. Recíbelo. Porque eso también es provisión.
Y si quieres, dilo ahora. No por mí. Por ti. Provisión. Y deja que el momento se acomode. Porque a veces, lo que estás esperando ya está aquí. Solo necesita que lo reconozcas. Te voy a contar algo que no estaba en mis planes. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos, encontré una nota escrita por mí, pero que no recordaba haber escrito. Era una hoja doblada en 4, con tinta corrida por el tiempo. Decía, confía. La vida no te ha olvidado. Y debajo, en letras más pequeñas, estaba la palabra. Esa. La que he venido repitiendo. La que me ha sostenido. La que me ha devuelto a mí. Provisión. Me quedé mirando esa hoja como quien encuentra una carta de alguien que ya no está. Pero esa alguien era yo. Una versión mía que había tenido fe cuando yo la había perdido. Y eso me quebró. Porque entendí que la fe no se pierde. Se esconde. Se duerme. Se disfraza. Pero siempre está. Esperando que la despiertes. ¿Sabes qué hice? La guardé en mi bolsillo. No como amuleto. Como recordatorio. Como quien lleva una brújula sin saber el mapa. Y cada vez que metía la mano en el bolsillo, la tocaba. Y decía la palabra. Una vez. Sin ruido. Sin ritual. Solo como quien respira. Y eso me enseñó algo que no está en los libros. Que la provisión no es un evento. Es una relación. Una relación con lo invisible. Con lo que no puedes controlar. Con lo que no puedes medir. Pero que puedes sentir. Una vez, mientras esperaba en una fila larga, sin paciencia, sin ganas, sin energía, escuché a una mujer decirle a otra, yo no sé cómo, pero